Radio. Este domingo, 19 de enero, se llevó a cabo el debate presidencial, que para muchos fue un debate eterno, sí. El debate presidencial 2025, que duró casi 4 horas, despertó la curiosidad de algunas de las personas, de algunos electores, sobre ciertos candidatos. Muchos de ellos desconociendo la mayoría de cómo se pueden ejecutar los proyectos o los planes que ellos tenían en mente. Pero las incógnitas sobre el futuro del país permanecen intactas en nuestros ciudadanos. Los 16 aspirantes a Carondelet tuvieron que responder apenas 3 preguntas temáticas de 90 segundos cada una. Pocas interpelaciones a cargo de los propios candidatos se utilizaron para pedir explicaciones sobre ciertas medidas planteadas. La tónica, obviamente, común entre los candidatos fue el ataque directo hacia ciertos candidatos o a ciertas personas que se encontraban en este debate. Además, la fascinación de algunos políticos por mantener vivo el escenario electoral del ex presidente de la República, Rafael Correa. Limitó incluso el intercambio de propuestas y de respuestas en este debate. Daniel Noboa y Rafael Correa presentes en los discursos del primer grupo y también del segundo grupo en el debate presidencial. Es así que una vez más el formato del debate escogido por el Consejo Nacional Electoral queda obviamente debiendo al pueblo, al público en general, para conocer las verdaderas propuestas de aquellos ciudadanos que quieren ser presidente de la República. A eso se suma la tendencia de contendores de evitar la profundización de las respuestas y los proyectos, cómo poderlos ejecutar. Hubo de todo, pero no hubo propuestas o planes claros de cómo se iban a ejecutar. ¿Cómo ustedes de pronto analizan este debate presidencial? ¿De pronto fue bueno, fue malo? ¿Qué se saca de beneficioso en este debate que duró alrededor de 4 horas? Hay que tener en cuenta que fueron 16 candidatos. Somos WQ Radio, los leemos. Y a esta hora vamos a darle paso a nuestro primer invitado. Vamos a tener la presencia de nuestro primer invitado, el doctor Carlos Ferrín, consultor de comunicación política. Vamos a hacer un análisis más profundo sobre el debate presidencial, que para muchos este debate estuvo lleno de todo menos de respuestas claras o propuestas claras. Bienvenido, doctor, acá a WQ Noticias. Un saludo a toda la audiencia y bueno, listo para conversar del tema. Usted como consultor político y analista político, en pocas palabras, ¿cómo resume usted este debate de 4 horas? Bueno, básicamente hay que tener en claro la máxima expresión de la democracia precisamente dentro de las elecciones son precisamente los debates, un espacio unificado donde podamos todos en una misma marquesina, en una misma percha, poder ver todas las propuestas de todos los candidatos, los que están interesados obviamente de buscar un cambio de lo que por ahora está gobernando. Y de alguna forma el sorteo benefició aún más esa democracia porque repartió a cada uno de los candidatos que están manejando la polarización, que son Luisa González y el presidente Noboa, en cada uno de los grupos, en 2 grupos distintos, lo que de alguna forma le da la oportunidad a cada uno de ellos de manejarse frente a un grupo de candidatos que lo van obviamente a cuestionar o de alguna forma lo van a interpelar o van a debatir ideas. Entonces, creo yo, y ojo, otras veces el debate ha estado más cerca de la votación, en esta ocasión el debate ha estado a la mitad de la elección. Entonces, eso de alguna forma también es sano para la democracia. Ahora, si bien es cierto, se escucharon propuestas, pero también se escucharon ciertas respuestas que no tenían nada que ver con ciertas preguntas que se hacían en medio de estas interpelaciones. Se registraron ataques directos, y hay que decirlo así, ¿no? ¿En este debate es permitido de todo o de pronto los candidatos por ellos querer sobresalir ataco de algún tema específico y algún tema que está actualmente en nuestro país para de alguna forma cautivar al público? Creo yo que no fue bien, o sí fue bien este ataque directo. Bueno, es casi la mitad de cada cosa la que estás mencionando, ¿no? Esto imagínate tú, en otras ocasiones el votante está ante un gobierno que es el que está por cambiarse, por el caso de la elección pasada, era un gobierno que no estaba en reelección.
Entonces, definitivamente, todos estaban yéndose en contra de la gran decepción que había en ese momento hacia el gobierno. En este caso, tenemos un presidente que goza de una buena popularidad y encima tiene una alta intención de voto. Es mucho más difícil entrar a imponerse por encima de esa preferencia. Es como que un vendedor te quiere vender algo de un producto que tú ya estás contento de alguna forma o no lo quieres cambiar o le quieres dar una oportunidad más, ¿no? Entonces, claro que algunos van a querer estar por encima de eso y van a querer entrar directamente al ataque. Y otros entran al debate con la firme esperanza de mandarse una frase que sea la más memorable en el post-debate, que es donde realmente se ganan los debates, es que esa conversación que estamos teniendo tú y yo en este momento de quién fue el que más brilló. El hecho de sacar como resultados quién más brilló, creo que es como que muy, muy, muy rápido, ¿no? Pero si bien es cierto, el hecho de que un candidato o candidata ataque a aquel candidato, vamos directamente con nombres y apellidos, Daniel Noboa, de atacarlo, de que su gobierno no ha hecho nada y que supuestamente para una futura reelección va a ser lo mismo, ¿le suma puntos a ese candidato que atacó o queda mal? Bueno, en el caso del ejemplo que estás poniendo, si un candidato dice que el gobierno no ha hecho nada y la gente de alguna forma percibe que algo ha hecho, para la persona que lo está viendo debe pensar que ese político es un mentiroso, ¿no? Porque, de entrada me está mintiendo porque me está diciendo algo que no es verdad. Pero si hubiese dado a lo mejor otra perspectiva, por ejemplo, el gobierno no ha hecho lo suficiente, que es distinto, de alguna forma hubiese tenido credibilidad desde el inicio. Entonces sí, cuando un candidato intenta exagerar o de alguna forma irse por encima de lo que la gente ya cree, alguien debe pensar, wow, este presidente tiene puntos y yo estoy tratando de pelear unos cuantos puntos de esos puntos para ver si logro revertir. Entonces lo que quiero hacer a lo mejor de alguna forma es exponer lo malo de él, pero no le voy a lograr captar la atención al votante si no le digo primero un hecho verdadero que me diga, ya, este hombre nos está diciendo la verdad, en adelante voy a escucharlo porque seguramente me dirá más verdades. Entonces sí, juega para mal atacar sin fundamento. Claro, por ejemplo, Jorge Escala, si todos quienes vieron el debate, la mayoría de sus respuestas fueron un ataque directo hacia Daniel Noboa. Esto quiere decir que no tuvo recursos suficientes como para poder debatir y hacer un debate óptimo para él y que quede bien. Claro, mira, Jorge Escala no hizo mal, te voy a decir por qué, porque un gran segmento de la población, que obviamente no va a votar por el presidente Noboa, de alguna forma que a lo mejor está enojada con él, quería que alguien lo ataque. Entonces, Jorge Escala le dijo, bueno, ahí hay un nicho, voy a ser yo el representante del que más le dice, entre comillas, sus cuantas verdades. Y hoy nos tiene hablando Jorge Escala de eso, ¿no? De alguna forma sí logró su objetivo, porque hubieron otros candidatos que la verdad ni siquiera lograron dejar nada memorable en la cancha, respondieron las preguntas, fueron cordiales, y eso a lo mejor la gente dijo, bueno, sí, me gustó, educadito, todo bien, pero no recuerdo qué dijo. Entonces, Escala, punto para Escala, porque de alguna forma le logró darse a notar por alguna de los caminos que uno usa en los debates para hacerse notar. Y el tema de politizar ciertos temas, valga la redundancia, sí, por ejemplo el caso de las Malvinas, el caso de los niños, que fue también muy nombrado ahí en el debate, ¿sirvió de mucho como para atacar? Porque todos de alguna forma, de forma indirecta, también lo sacaron a relucir en el debate. Bueno, cuando alguien hace eso, que políticamente yo creería que es incorrecto porque es el dolor de muchas familias y de alguna forma la gente siente que politizas esos temas y en algunos casos hasta podrían decirse que casi que infamemente, ¿no? Pero de alguna forma meter esos temas dentro del debate es como poner esas cosas que todavía están en duda y esa persona le está hablando un poco también al enojo de la gente que está en contra del presidente Noboa. No creamos que no hay gente que está en contra, porque si no tuviera él el 100% de los votos, no es así. No hay gente que realmente quisiera que alguien lo sucediera en el poder. Y algunos sí encontraron un camino en eso. Lo que está por demás, pensaría yo, que ya es hacer todo el show de decir, yo sí me sé los nombres, voten por mí. Entonces, eso ya creo que ya es demasiado exagerado, ¿no? Claro, ahora usted como consultor de comunicación política, ¿cuál es su resumen de este debate que para mí fue eterno 4 horas?
Bueno, un presidente que salió a defender la posesión, él sabe a qué va, fue y dejó sembrada algunas cosas sobre continuar la gestión, fue directamente a su clivaje, Viejo Ecuador, Nuevo Ecuador, fue directamente al fast-checking, puso 2 páginas web a la orden, se lo vio que se aguantó muchas, ¿sí? Pero sí soltó. Yo creo que por ahí sutilmente haberle dicho pillería, fue como dijo, no me la aguanté esa, me le voy a lanzar, pero fue algo muy sutil, muy de él, muy de su humor, muy esporádico. Candidatos del primer bloque, de alguna forma, muy difícil decirte quién brilló, fue un bloque mucho más estable que el segundo. En el segundo debate, en el segundo bloque sí vimos, por ejemplo, una Andrea González que fue directamente. Ella fue a su venganza personal, no me dejaron debatir la vez pasada, quise haber sido yo la candidata, fue directamente a hacer su tercera vuelta ella ahí y definitivamente posicionó, ¿no? Se le vio su dolor Sí. exteriorizado y que de alguna forma fue un poco la que más brilló de ese bloque, ¿no? Claro, del segundo bloque. Ahora, en el primer bloque, donde se escuchó, por ejemplo, las interpelaciones de los candidatos en reiteradas ocasiones con respuestas y preguntas que no iban acorde a la temática del debate político. No sé cómo lo vio usted. Yo lo vi inapropiado ciertos comentarios o ciertas palabras usadas, por ejemplo, por ciertos candidatos cuando traían a colación a Rafael Correa y siempre nombraban a Daniel Noboa. Incluso se escucharon palabras como insultos. Entre esos también, por ejemplo, la contestación de Henry Cucalón cuando le dijo a Daniel Noboa, ¿eres o te hace? Respondió Henry Cucalón el candidato de Construya, al presidente de la República, Daniel Noboa, que también está como candidato. La reacción vino tras la pregunta sobre el campo Sacha. Cucalón le señaló que había explicado sobre la inversión privada al sector petrolero. ¿Eres o te haces? ¿Cómo vio estas contestaciones? Aparte de esa, por parte del señor Henry Cucalón, por ejemplo, el señor Cueva también dijo que estaba arre cuando nombraban mucho a Rafael Correa y a Daniel Noboa. Bueno, esto me recuerda mucho a los profesores cuando los alumnos se sublevan o se portan mal. La profesora siempre le va a hablar al que nunca debió haberse puesto así, que era el más educadito, el mejor alumno. Creo que eso le pasó a Cucalón, ¿no? No se le vio bien ser que diga esa frase, porque siempre se espera de él que sea un caballero, que sea cordial. Él se salió un poco de su riel y quiso dejar algo memorable, pero yo estuve leyendo los mensajes en sus redes, inclusive personal, y a la gente no le gustó para nada. Para nada. Tillería fue el candidato, sí, Tillería fue el candidato que eligió ser el meme drop de esta elección, ya lo vimos en otras ocasiones quiénes fueron, pero en este caso fue él. Él eligió lo de Rafael Noboa y de alguna forma llegó a ser hasta tendencia, ¿no? Sí. Entonces, pero pienso yo que no tenía nada que perder, de alguna forma se lo hago valer, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, hablando ya de la temática del debate, ¿cómo usted vio el debate? Partamos de que fueron 4 horas. Muy difícil de asimilar, a ratos aburrido. El primero a todos teníamos mucha más energía para verlo, creo que lo asimilamos un poco más. Y el segundo sí fue definitivamente un debate que la gente iba y venía. Lo vi más bien, sí lograron de alguna forma, tanto las González, les digo yo, tanto a Luisa como a Andrea, capitalizar ese debate. Vimos un Granja que había prometido hacer el debate de su vida y que iba a ser memorable. Fíjate la vara alta que dejó su vicepresidenta, su candidata a vicepresidenta, y él sin embargo tuvo sus picos, sus altos y bajos, se terminó quedando un poco tibio al final, ¿no? Entonces pienso yo que del segundo debate hay muy poco que hablar. Vimos una Luisa que estuvo mucho mejor que en otros debates, eso sí, pero a ratos la vi caer en contestar las provocaciones. Parece que había un tema que le preocupa mucho a ella, que es el tema de la percepción sobre en qué trabaja, y fue lo que más se concentró a aclarar todo el tiempo. Yo soy trabajo, yo hago esto, yo soy la no sé cuánto, soy buf, pero te pasó todo el tiempo tratando de dar su currículum, y eso es algo que se le notó como una debilidad. Estamos en vivo a esta hora cuando son 7 de la mañana con 48 minutos conversando con el consultor político que a esta hora nos está más que nada sacando o explicando más allá de un resultado o un resumen de este debate político con el analista Carlos Ferrín.
Doctor Carlos Ferrín, estuvo bien que en este debate no hayan estado los dos candidatos que tienen mayor intención de voto, hablando Daniel Noboa con Luisa González. Muchos querían que de pronto ese debate sea dado entre ambos, ¿no? Que estén en el primer grupo. ¿Cree que estuvo bien de pronto que ambos hayan estado en distintos grupos? Lo dije al inicio, le dije que para mí fue un premio a la democracia eso. Porque imagínate que hubieran estado en el primer debate los dos, ¿verdad? Esos dos hubiesen capitalizado el debate y la polarización de alguna forma se hubiese sostenido durante todo ese rato. Los del segundo grupo no los hubiese visto nadie, no nadie se hubiese metido a ver nada ahí. Correcto. Hubiesen pasado como de agache, como una marcada de tarjetas nada más. Entonces pienso yo que hayan estado separados le hizo bastante bien a la democracia. Ahora, dentro de la temática, daban 90 segundos para responder una respuesta de los tres ejes principales. ¿Poco tiempo o el tiempo suficiente para poder responder o poder dar a conocer el plan de trabajo? El tiempo es suficiente. Las marcas tienen 40 segundos al aire para venderte un producto. Creo yo que los que mejor supieron manejar el tiempo son los que mejor se pudiesen poner arriba en el debate, ¿no? A todos los que les sonó la chicharra al final, es como que no supieron nunca cómo manejar su tiempo, o no lo utilizaron bien, o lo utilizaron para agredir al otro. Entonces, pienso yo que eso es parte de saber debatir, ¿no? Saber manejar el tiempo. Ahora, la parte de las interpelaciones duraban, si no me equivoco, 30 segundos. ¿Acorde o no? Pienso que estaba bien. Todo el mundo supo manejar bien las interpelaciones. Y con estos colores de los sorteos también obviamente se veía que había transparencia para poder interpelar. Todo el tiempo nos quejamos en cuál es el mejor formato de debate, cuál sí, cuál no. Yo creo que este estuvo bastante bien y a muchos seguramente no le habrá gustado porque quería ver más confrontación todavía. Claro, en comparación al debate anterior, asumo yo que este como que estuvo un poco mejor que el del año anterior. La única diferencia es lo de los colores. Básicamente las tarjetas estaban ahí, solo que tenían nombres la vez pasada. Como analista o consultor político, para el futuro o quizás para otro debate, ¿qué se debería hacer para que de pronto enganche más a la población? ¿O qué se debería cambiar? Mira, no sabía qué sugerirte porque la verdad es que no... me gusta de alguna forma que vaya cambiando, ¿no? Para ver cuál es la mejor opción. El día que lleguemos a un debate perfecto, seguramente eso se va a estandarizar, ¿no? Correcto. Ahora, el tema de la fascinación por parte de ciertos candidatos como que conllevó a eso para que Henry Cucalón en su momento conteste de una forma no adecuada. El propio señor Cueva cuando dijo la palabra arre, puntos suspensivos, y ciertos candidatos que le decían, por ejemplo, a Daniel Noboa, Rafael Noboa. Había fascinación en ciertos candidatos. No, lo de Cueva es, seguramente tiene algún tipo de entrenamiento en charlas, porque cuando tú tienes una charla y está ya más aburrida, te dice la regla, tírate una mala palabra y seguramente toda tu audiencia se va a despertar, ¿no? Yo creo que él aplicó eso en ese punto. Pero sí, de alguna forma, la fascinación que había era tratar de darse a conocer, ¿no? Pienso yo que estaban todos en su justo derecho. Claro, por ejemplo, incluso citando lo que dijo Pedro Granja del Partido Socialista, dice, lamento que el debate no sea un debate, sino una caricatura. Un poco irónico, ¿no? Que pensaría yo, porque de alguna forma él entró casi como el personaje más disruptivo, pero entró a ser intentar ser un gran debatiente, creo que se quedó a la mitad. Ahora, el tema de la postura de Daniel Noboa, ¿cómo usted lo vio? Ya profundizando el caso concreto de Daniel Noboa, pasivo, tranquilo, respondía de que en tu gobierno no has hecho nada, pero él respondía, en mi gobierno hemos hecho esto. Como usted mencionó, incluso él anunció ciertas páginas web para que puedan ingresar y que vean los resultados. ¿Cómo vio, ya haciendo un análisis más profundo, la propuesta de Daniel Noboa en este debate? Muchos dicen que en el debate anterior como que se lució más, pero en este caso estuvo más pasivo, más tranquilo, sin ataques, aunque fue atacado y sin estar en el segundo grupo, también era mencionado. Bueno, en el debate pasado el presidente venía desde atrás, ¿no? Desde la última posición, corriendo, tratando de alcanzarlos a todos y terminó ganando ese debate. En este es muy difícil. La regla de la política diría que no debata, pero las reglas del CNE, del Código de la Democracia, lo obligaban a debatir. Entonces,
al ser obligado a debatir, lo que puede hacer el presidente, y lo hizo bien, fue defender un poco su posición de presidente. Él nunca dejó de ser presidente en ese debate, ¿no? Nunca lo vimos como candidato, siempre fue el presidente que terminó haciendo fact-checking a a todo lo que decían y a todo lo que le decían también de alguna forma. Y no había oportunidad a salirse de sus casillas o a hacer un show o a elevarse, simplemente a cumplir la parte democrática, ¿no? Y a defender su posición. Creo que el presidente estuvo bastante bien, incluso en la pregunta que se le dicen que no contestó, era lo correcto, no caer en la agenda del otro, ¿no? Porque si él hubiese a lo mejor contestado la pregunta, el otro hubiese ganado ese punto. Correcto, eso sobre el tema de los 4 niños, cuando el señor Tabaqui le Sí, preguntó sobre los el 4 nombres. el presidente ha sido claro en esa posición. Él nunca ha entrado a hablar salvo una vez que le preguntaron, siempre ha sido el Ministerio de Gobierno que ha tocado ese tema porque es una investigación que está en curso. No iba a ser en el debate político donde el presidente iba a hablar del tema, ¿no? Hubiese terminado de una forma dando una sensación terrible eso. Pero en redes sociales muchos haciendo referencia a que, no te sabes el nombre de los niños, los nombres son tal. Y Claro. en el saludo inicial de Luisa González, ella inicia el debate saludando, pero nombrando, estos son los 4 niños, los nombres que tú no sabes. Así es, ahí fue cuando se politizó completamente el tema, ¿no? Y los que reclamaban en redes son los que querían que de alguna forma él cayera en la trampa, que termine contestando para decir, bien, al fin habló. O sea, es casi como la posición complaciente del que quiere que verte perder, ¿no? Claro, y es cuando Andrea González le decía a Luisa González que tú politizas un tema duro y sensible en un debate. Totalmente. Yo te apuesto que los candidatos pocos se sabían los nombres porque ellos no tienen en el radar eso de ahí. No porque sean malos, ni porque sean apáticos, sino que porque de alguna forma estás en un debate político, no puedes llevarte algo, una carga tan sensible para la población como esta, ¿no? Claro, estamos en vivo conversando con el doctor Carlos Ferrín, consultor de comunicación política. Aprovecho para consultarle, sé que usted está en Washington, Estados Unidos, ¿verdad? ¿Me corrige? Sí, estoy precisamente en los ejercicios de la inauguración del presidente Trump. Correcto. Vamos a consultarle cómo se maneja este tema allá en los Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva para Ecuador? Si bien es cierto, Donald Trump llega a Casa Blanca nuevamente, hay muchas expectativas. ¿Cuáles serían esas expectativas a beneficio de nuestro país? Por primera vez en la historia que a un presidente de Ecuador lo invitan a una posición de un presidente de los Estados Unidos. Bueno, básicamente lo que tenemos viendo en el escenario geopolítico es un gran juego de ajedrez, por donde de alguna forma vemos un mapa pintado de rojo y por otro lado vemos un mapa pintado de azul, ¿no? Entonces, todas esas ganadas de posiciones entre los rojos y los azules, por así llamarlo, ¿no? Entre los capitalistas, los socialistas, y esa gran guerra también de alguna forma tiene su propia guerra fría, ¿no? Y eso de mantener a Bukele, a Milei, a la presidenta de Italia, que son los grandes extremas de derecha. Bueno, no, Milei no tanto, ¿no? Tanto Milei como el presidente Noboa son de un eje más central, pero de alguna forma son antisocialismo, pensaría yo. Y estas lecturas que dan estas invitaciones, donde también estuvo invitado Jair Bolsonaro, que no es un presidente, sino que de alguna forma es un presidente que a lo mejor quieren que luego sea presidente, está haciendo que el presidente Trump le diga a todo el mundo, estos son los míos, ¿no? Estos son con los que yo estoy jugando en este momento, hacia dónde vamos con este tema de las ideologías, ¿no? Y el presidente Trump ha sido bastante claro y duro sobre todos los temas de ideología, sobre todo lo famoso el tema woke, que es un tema que incluso las empresas ya también lo están abandonando porque es un tema que no ha salido demasiado bien en muchos aspectos, ¿no? Entonces, a nivel político, yo lo vería bien para el Ecuador, un presidente Trump que está arrancando inicios. Quiere decir que va a haber una gran apertura al inicio de las relaciones comerciales, a las relaciones comerciales de seguridad. Seguramente va a haber muchas disposiciones para temas de seguridad y combate al narcotráfico. No olvidemos que el presidente Trump agarró casi la misma posición del presidente Noboa y pensaría yo que eso es lo que más le ha llamado la atención de declarar
grupos terroristas a los narcotraficantes. Y lo hizo primero el presidente Noboa y luego lo hizo el presidente Trump. Y creo yo que esos son modelos que se están replicando a nivel Latinoamérica. Ahora, y eso es bueno, ¿no? Y sí existe una apertura y se abre una apertura, ¿no? Pero para nuestros hermanos migrantes, muchos hablan de la ola de deportación gigante que se viene luego de que Donald Trump asuma el poder hoy 20 de enero. ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos migrantes ecuatorianos que buscan de pronto estar con los documentos en regla? Muchos siguen haciendo esos viajes, pasando por la selva del Darién, por El Salvador y llegar a los Estados Unidos. Se habla de una ola de deportación gigante. ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos migrantes? Bueno, que el presidente Noboa esté allí es una buena señal que seguramente van a haber ciertos beneficios para toda la diáspora que está afuera. Básicamente tienen que ver con los que están casi como refugiados políticos y están buscando su ciudadanía en los Estados Unidos. Yo creo que los que están todavía cruzando el Darién de alguna forma va a ser más difícil por mucha buena relación que sea a nivel de poder, porque las puertas de los Estados Unidos en ese lado, en ese aspecto, se están absolutamente cerrando, ¿no? Y sí vamos a esperar una gran deportación masiva por parte del presidente Trump, y bueno, ahí dudo mucho que exista algunas concesiones, pero vamos a ver qué pasa en el futuro, no está dicho nada todavía. ¿Cómo se vive esta fiesta política en los Estados Unidos hoy 20 de enero? Usted que de pronto durante las primeras horas, no sé si de pronto ha podido salir de donde está, ¿qué se ve hoy por hoy en los Estados Unidos con el retorno de Donald Trump? Pienso que se siente una gran descompresión. La sociedad estaba muy, muy comprimida sobre los temas de inseguridad. Tú veías muchísimo esto de que iban y robaban las tiendas y nadie hacía nada. Habían leyes que definitivamente estaban ahogando a los comerciantes. Y que el presidente Trump haya ganado con tal mayoría con la que ganó, de alguna forma, es el reflejo de esa sociedad que estaba un poco cansada de aquello, ¿no? Entonces, esperanza, pienso yo que hay mucha esperanza y tranquilidad, y obviamente los absolutistas, los opositores de Trump no están tan contentos, pero la democracia en este país se vive con una total aceptación de ese tipo de cosas. Y muchos están obviamente con ese sinsabor de qué pueda pasar en un futuro. Por ejemplo, hablando de Nicolás Maduro, cuando ya se le ha declarado como ese personaje no grato, incluso se subió ese valor a $25 millones para poderlo recapturar o poderlo detener. Ahora, incluso Donald Trump inicia ya su mandato con una aceptación mucho más, porque ayer incluso firmó un comunicado para que la red social TikTok vuelva obviamente a funcionar. En los Estados Unidos son 170 millones de usuarios que se veían afectados por el tema del bloqueo de esta red social, porque una magistrada había dicho que no por el tema de seguridad nacional. Eso habla bien para el retorno de Donald Trump. Mira, esta es una sociedad donde muchas cosas son posibles. Ese tipo de cosas, que un presidente haga un chasquido de dedos y desbloquee una decisión de una corte, pasa en los Estados Unidos. ¿Qué también pasa en los Estados Unidos? Que, por ejemplo, los fiscales que estaban detrás de las causas en contra del presidente Trump las desistan. En Ecuador hubiese sido un escándalo total de toma de la justicia, pero acá no, acá se maneja la política de una manera distinta, y pienso yo que así es como este país ha mantenido su grandeza, por así llamarlo, porque ha tenido precisamente esas tipos de actitudes o de visión sobre la política, ¿no? Entonces, sí, todos los que están descontentos con el presidente tendrán que esperar los próximos 4 años, porque la democracia es la única salida en este país para aquello. Ok, gracias, doctor Carlos Ferrín, por estar con nosotros durante estos 30 minutos para hablar sobre, hacer un análisis básicamente del debate presidencial y el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Obviamente vamos a tenerlo en otra oportunidad, en alguna oportunidad que también podríamos conversar sobre otros temas de interés nacional. Gracias, doctor. Felicidades. ¿Listo? Y que tenga un buen día. Gracias. Hasta luego. Son exactamente las 8:03 de la mañana. Antes de dar paso a la siguiente entrevista, amigos, una noticia de última data. Luisa González está solicitándole, o más bien desafiando a Daniel Noboa para que haya un debate entre los dos. Me parece una buena idea. Sí, es que, pero ya el CNE lo dijo, si es que hay una segunda vuelta, sí. Bueno, está previsto que haya segunda vuelta. Puede hacerse de pronto de forma particular. Algún medio de comunicación. Exacto. O sea, a mí tú me retas, yo acepto el reto. Ya, vamos a ver que nos citamos en tal lugar.
exacto, en tal escenario y vamos. Porque esto es lo Yo que no a lo la haría. gente le interesa. Siendo Daniel Noboa, yo no lo haría. No, Paul, es que a la gente le interesa, pues. Yo no lo haría. ¿Por qué darle la razón a alguien? O sea, más allá de la razón, queremos escuchar sus propuestas. Por su capricho, vamos a debatir. No importa. ¿Quién dijo feo? Vamos, si uno tiene los argumentos y si uno tiene la capacidad en cualquier escenario y con cualquier contendiente se puede disentir, se puede polemizar en base a un debate particular. Yo sí apoyo, yo sí creo. Nos quedamos con ganas de verlo a los dos que están en la picota frente a frente, a ver qué sale de eso. El público tiene derecho, Paul, a ver las reacciones, a ver las respuestas, a ver los comentarios. Eso ayuda a tomar una decisión. Ojalá pueda ser así. Tenemos un videito donde precisamente ella